Continuamos con el estudio del Nuevo Testamento y la filosofía. Ya vimos en la primera parte temas relacionados con Jesús, con los evangelios, con algunas ideas de Juan, que es quien nos detuvimos más en Juan. Y ahora vamos a pasar a Pablo, el apóstol Pablo y sus escritos. Bueno, como sabemos muy bien, Pablo pues, era una persona bicultural, eh, criada en el judaísmo, con raíces muy judías, pero también en las cosas de la cultura griega, oriundo de Tarso, eh, y por lo que sabemos y por lo que se nota en sus escritos, muy conocedor de la cultura y la filosofía griegas. Bueno, en parte por eso muchos han hecho algunas eh, relaciones entre Pablo y el platonismo, por ejemplo. Eh, el platonismo hablaba de un ser supremo moral que no lo identificaba obviamente con el Dios de la Biblia, pero un ser moral cuyas decisiones son soberano, cuyas decisiones son justas. Y Pablo habla mucho de eso, sí. Pero allá donde se hacen más relaciones en ese tema del mundo de las ideas, ¿no? Pablo no habla del mundo de las ideas como hablaba Platón, pero sí hablaba de una realidad superior más allá. Y hay algunos versículos que algunos les parece muy platónicos. Por ejemplo, 2 Corintios 4:18 dice, no poner nuestra mirada o nuestra vista en las cosas que se ven. Si uno fuera platonista, diría en las realidades tangibles, las cosas que se ven, sino en las que no se ven. En el mundo de las ideas, si uno es platonista. Eh, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está la diferencia, por supuesto. Eh, no es que Pablo sea platonista, sino que estas ideas parecen coincidir en algo con lo que el platonismo decía. Y probablemente Pablo está haciendo un juego con las ideas de Platón. Eh, este, se habla de Pablo y el estoicismo también. Probablemente se hace más asociación entre Pablo y el estoicismo por ese carácter de Pablo tan centrado en el cumplimiento del deber, en el autodominio, este, es ese ejercicio del control de uno mismo, ese desapego de las cosas materiales, eh, muy estoico, así lo expresaban los estoicos. Por supuesto, el origen de esa actitud en los estoicos era la voluntad humana. El origen de ese desapego, en el caso de Pablo, es el Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo en la persona. También, obviamente, Pablo habla del Dios inmanente. Los estoicos hablaban de Dios y la naturaleza como una sola cosa. Pablo no identifica eso, pero sí pone énfasis en el Dios inmanente, el Dios que está con su creación y con las gentes, las personas. El tema del conocimiento de Dios, interesante. Eh, Hay una especie de teología natural, dijimos, en la filosofía griega clásica, el hecho de que uno puede llegar al conocer a la trascendencia a través de la razón humana y a través de la naturaleza. Bueno, si uno lee Romanos 1, descubre que Pablo está hablando de la revelación natural y que es posible llegar a conocer a Dios, por lo menos algo de Dios, por medio de la observación de la naturaleza y el razonamiento humano. Parece eso muy asociado con ideas de los filósofos. Pero quiero detenerme en Hechos capítulo 17 y hablar un poquito más allí, que es Pablo en Atenas, porque es donde más directamente relacionado está el tema. Recuerden, Pablo está en Atenas, su viaje viene desde el norte de Grecia, desde Filipos, y va
hacia el sur por diferentes lugares, pasa por Tesalónica, por Berea y llega a Atenas. Y en Atenas él está esperando la llegada de sus compañeros y mientras espera, entonces sale a visitar y a hablar ahí en la ciudad y entra en contacto con la gente de la ciudad. Eh, Están en tres lugares. Está en la sinagoga, se menciona que va a la sinagoga y discute con los judíos. Se habla que va a la plaza, al mercado, el ágora en el idioma griego, la plaza, el mercado, y ahí encuentra a estoicos y a epicúreos y dialoga con ellos, ahí, en la plaza. Y de ahí sale la idea de llevarlo al Areópago. Tres lugares, sinagoga, ágora y Areópago. Una cuestión puramente religiosa, una cuestión pública de mercado, digamos, eh, y una cuestión de élite intelectual y política, que sería el Areópago. En todos esos ambientes se movió Pablo mientras estuvo en Atenas. Y en el Areópago Pablo da un discurso interesante en que no cita las escrituras, no cita las escrituras para nada a lo que él está acostumbrado a hacer en las sinagogas, pero sí cita a filósofos griegos, poetas y filósofos griegos. Eh, en dos de ellos los cita, ahí aparecen registrados en Hechos 17. Bueno, esto es un interesante. Eh, hay verdades acerca de Dios afuera, afuera del pueblo de Dios, afuera de la revelación que tenemos. Pablo parece reconocer que sí, que esos poetas estaban diciendo verdades acerca de Dios y acerca de la naturaleza humana, y lo usa en su discurso, y ahora resulta que quedan registrados en las escrituras como palabra, para nosotros como palabra de Dios. Eh, Citas de autores griegos, paganos, que no eran cristianos. Bueno, ese es un tema interesante que nos ayuda a pensar y a repensar hoy nosotros cómo está la cosa. Hay verdades hoy afuera, hay poetas hoy que están diciendo verdades afuera. ¿Quiénes son? ¿Los usamos? ¿Cómo los usaríamos? ¿Cómo se tiende puentes para llegar a personas que de otro modo no llegaríamos, ¿no? Pablo tendiendo puentes con los filósofos atenienses y lo hace a través del uso de sus propios autores. Obviamente tenía que conocerlos, tenía que saber que existían y tenía que saber qué habían escrito y qué habían escrito para poder citarlo. Bueno, esa es una tarea que nosotros nos hace falta porque no dialogamos con nuestra cultura porque no conocemos la cultura. Ahí está un desafío y este, un reto para nosotros hoy como pueblo de Dios.